13 ecos resonaron en el túnel abandonado. Elena contó cada uno con su reloj de bolsillo, mientras el sonido se desvanecía en las profundidades del Cerro Rico. El medallón de plata en su mano derecha parecía vibrar con cada eco, sus grabados andinos brillando débilmente bajo la luz de su lámpara de aceite. Pero había algo extraño en esos ecos. 13 repeticiones exactas, como si el túnel mismo estuviera contando algo. Elena ajustó la cadena de su reloj de bolsillo, un Waterbury de 1895 que había pertenecido a su difunto esposo. Las manecillas marcaban las 11:47 de la noche del 15 de octubre de 1900. Los niños llevaban desaparecidos 4 días. Esta es la historia de cómo una mujer salvó a 13 niños de un destino ancestral, solo para descubrir que su propia sangre la conectaba con los antiguos sacrificadores. Vas a conocer cada pista, cada decisión y cada momento que llevó a Elena a enfrentar una verdad que cambiaría para siempre su comprensión del mundo. Al final, tendrás que decidir si habrías abierto esa puerta final o esperado refuerzos. Elena. Mamani, viuda de Quispe, vivía en el barrio minero de San Cristóbal, en las faldas del Cerro Rico de Potosí. Su casa de adobe de 2 plantas tenía un patio interior con un aljibe de piedra que databa de los primeros años de la colonia. Las vigas de algarrobo del techo principal mostraban tallados que ella siempre había creído decorativos, hasta esa noche de octubre. La ciudad ficticia de Potosí Nuevo, donde transcurre esta historia, se extendía en 3 barrios principales, conectados por senderos de piedra. El barrio minero de San Cristóbal albergaba las casas de los trabajadores, con sus patios interiores y aljibes comunitarios. El barrio comercial de La Merced se ubicaba en el centro, rodeando la plaza principal, donde se alzaba la iglesia de San Lorenzo con su campanario de 3 cuerpos. El barrio alto de Rosario, en las laderas superiores, contenía las casas de los mayordomos y administradores de minas. 2 recorridos principales conectaban estos espacios. El primero descendía desde el barrio Rosario, pasaba por la plaza La Merced y continuaba hasta San Cristóbal, siguiendo el curso natural de las aguas que bajaban del cerro. El segundo recorrido, más serpenteante, bordeaba las bocas de minas y conectaba los diferentes niveles de túneles abandonados con los barrios habitados. El 11 de octubre, Pedro Condori, de 8 años, no regresó a su casa después de ayudar en la panadería de don Mariano. Su madre, María, tocó todas las puertas del barrio preguntando por él. Elena la ayudó en la búsqueda inicial, revisando los espacios conocidos, la escuela municipal, el taller de herrería, la capilla de San Antonio donde los niños solían jugar entre las bancas de madera. Este contenido incluye referencias a desapariciones de menores y rituales ancestrales que algunos espectadores podrían encontrar perturbadoras. La narración aborda estos temas con respeto y enfoque en la investigación y el rescate. Doña Rosa Choque, la partera del barrio, había registrado algo inquietante en su cuaderno de notas médicas. Escribió: 12 de octubre, 1900. Registré ecos extraños en el túnel de la antigua mina San José. Conté exactamente 13 repeticiones usando mi reloj de bolsillo. El sonido no es natural. Las madres reportan pesadillas en los niños restantes. Elena encontró el medallón el 13 de octubre, enterrado superficialmente cerca del aljibe de su patio. Era una pieza de plata boliviana típica de la región, con un diámetro de 4.2 centímetros y un peso aproximado de 28 gramos. Los grabados mostraban figuras antropomorfas en disposición circular, con símbolos que ella no reconocía, pero que le resultaban extrañamente familiares. Por lo tanto, Elena decidió consultar a doña Rosa sobre el significado de los grabados.
La partera examinó el medallón bajo la luz de una vela de sebo y frunció el ceño. Le dijo que esos símbolos aparecían en relatos antiguos sobre rituales prehispánicos relacionados con el Cerro Rico, pero que siempre los había considerado supersticiones. Pero esa misma noche desaparecieron 2 niños más. Carmen Flores, de 7 años, y Mateo Sánchez, de 9, no llegaron a sus casas después de la escuela. Sus padres organizaron una búsqueda más amplia que incluyó a Elena, doña Rosa y otros vecinos del barrio. Revisaron sistemáticamente todos los espacios públicos y privados accesibles. Atención, lo que está por suceder puede costar mucho. Demuestra que estás atento. Comenta el nombre de Elena. Suscríbete para no perder lo que viene. Durante la búsqueda, Elena notó que el medallón se calentaba cuando se acercaba a ciertas áreas del barrio, especialmente cerca de las bocas de túneles abandonados que conectaban con las galerías más antiguas del Cerro Rico. El efecto era sutil, pero consistente, como si el metal respondiera a alguna influencia invisible. El 14 de octubre, doña Rosa le mostró a Elena una entrada antigua en su diario personal de 1897. Había escrito: «Los viejos cuentan que antes de los españoles, el cerro demandaba tributo de sangre joven cada año, cuando la luna de noviembre alcanzaba su plenitud. Nunca creí estas historias hasta que encontré los huesos pequeños en el túnel norte». Elena leyó la entrada 2 veces. Los huesos pequeños. ¿Por qué doña Rosa nunca había mencionado ese descubrimiento? Le preguntó directamente y la partera admitió que había reenterrado los huesos por temor, pero que guardaba la ubicación exacta en su memoria. Por lo tanto, ambas mujeres se dirigieron al túnel norte la noche del 15 de octubre. Elena llevó su lámpara de aceite, una linterna manual Eveready de 2 pilas secas y el medallón. Doña Rosa cargó su maletín médico y un rosario de cuentas de madera que había pertenecido a su abuela. El túnel norte se abría a unos 300 metros del barrio San Cristóbal, siguiendo una veta que los mineros habían abandonado en 1885 por considerarla improductiva. La entrada medía aproximadamente 1.8 metros de altura por 1.2 metros de anchura, reforzada con vigas de eucalipto que mostraban signos de deterioro, pero mantenían la estructura estable. Pero al adentrarse 50 metros en el túnel, Elena y doña Rosa encontraron evidencias de ocupación reciente. Restos de velas de sebo consumidas, marcas en las paredes que parecían talladas intencionalmente, y un olor peculiar que Elena no podía identificar, pero que la llenaba de inquietud. El medallón en la mano de Elena comenzó a emitir un sonido, apenas perceptible, como un zumbido metálico muy tenue. Doña Rosa lo notó también y comentó que nunca había oído algo así. Decidieron retroceder y planificar una exploración más sistemática, con mejor equipamiento. El 16 de octubre apareció un 4.º niño desaparecido, Luis Mamani, primo segundo de Elena, de 6 años. Su desaparición confirmó un patrón que Elena había empezado a sospechar. Todos los niños tenían entre 6 y 9 años. Todos habían sido vistos por última vez en las horas de la tarde. Y todos tenían alguna conexión familiar con trabajadores de las minas más antiguas del Cerro Rico. Elena revisó los registros familiares que guardaba en un baúl de cuero en su dormitorio. Documentos que incluían actas de nacimiento, certificados de matrimonio y defunción, y algunas cartas personales. Buscaba conexiones entre las familias de los niños desaparecidos y descubrió algo perturbador. Todas las familias, incluyendo la suya propia, tenían ancestros que habían trabajado en las minas durante los primeros años de la colonia española. Más específicamente en las minas que los españoles habían abierto sobre sitios que los indígenas consideraban sagrados.
Elena encontró una carta de su bisabuelo, fechada en 1847, donde mencionaba responsabilidades heredadas y deudas con el cerro. Por lo tanto, Elena confrontó a doña Rosa con esta información. La partera admitió que había sospechado una conexión similar, pero que temía confirmarla. Le reveló que tenía en su poder un documento adicional, un testamento de 1823, escrito por el último chamán reconocido de la región antes de la total cristianización. El testamento, escrito en español con algunas palabras en quechua, hablaba de un ciclo que se repetiría cuando el cerro reclame lo que le pertenece. Mencionaba específicamente que los descendientes de quienes profanaron los lugares sagrados tendrían que cumplir el tributo ancestral o enfrentar la ira del cerro. Rico, pero Elena no podía creer completamente en explicaciones sobrenaturales. Su experiencia como viuda de minero le había enseñado a buscar causas prácticas detrás de eventos aparentemente misteriosos. Decidió investigar si había personas reales organizando las desapariciones usando las creencias ancestrales como cobertura. El 17 de octubre, Elena observó movimientos sospechosos cerca de las bocas de túneles. Hombres que no reconocía del barrio, vestidos con ropas de trabajo, pero que no parecían mineros genuinos. Sus movimientos eran demasiado cuidadosos, demasiado organizados. Llevaban cargas que ocultaban bajo lonas y se movían principalmente durante las horas de menor actividad. Elena siguió a uno de estos hombres desde una distancia prudente. Lo vio dirigirse hacia el túnel norte, pero no por la entrada principal que ella y doña Rosa habían usado. Tomó un desvío que Elena no conocía, que parecía conectar con galerías más profundas del sistema minero. Por lo tanto, Elena decidió explorar esa ruta alternativa la noche siguiente. Pero antes consultó con doña Rosa sobre la conveniencia de involucrar a las autoridades locales. La partera le advirtió que el comisario municipal, don Esteban Roca, tenía conexiones familiares con algunos de los mayordomos de minas más influyentes. No podían confiar en que actuaría en interés de los niños si había intereses económicos o políticos involucrados. El 18 de octubre, Elena emprendió sola la exploración del túnel alternativo. El medallón la guió hacia una entrada oculta detrás de un derrumbe aparente que resultó ser una construcción artificial diseñada para ocultar el acceso. La abertura real medía apenas 80 centímetros de anchura, obligándola a avanzar encorvada. El túnel alternativo descendía en espiral siguiendo una veta natural del cerro, pero las paredes mostraban modificaciones humanas recientes. Soportes de madera nueva, escalones tallados en la roca y sistema rudimentario de ventilación que indicaba uso regular y planificado. Pero después de avanzar aproximadamente 200 metros, Elena escuchó voces humanas que venían de las profundidades. Voces de adultos, hablando en tonos bajos, y ocasionalmente sonidos que podrían ser llantos de niños. El medallón en su mano se había calentado tanto que casi le quemaba la palma. Elena se acercó con extrema cautela hasta alcanzar un recodo desde donde podía observar sin ser vista. Lo que vio la llenó de horror y determinación a la vez. Los 4 niños desaparecidos estaban allí, vivos pero claramente asustados, en una cámara natural del cerro que había sido acondicionada como una especie de centro ceremonial. 3 hombres adultos supervisaban a los niños. Uno de ellos era don Aurelio Mendoza, mayordomo de la mina San Pedro, que Elena conocía de vista. Los otros 2 eran forasteros, pero vestían ropas que imitaban los trajes ceremoniales prehispánicos, con adaptaciones que los hacían parecer auténticos para ojos no expertos. Los niños estaban sanos, pero obviamente retenidos contra su voluntad.
Habían preparado una especie de altar usando rocas del cerro, y Elena pudo ver que tenían documentos que consultaban regularmente. Uno de los papeles parecía ser una lista con nombres, fechas y símbolos que se correspondían con los grabados del medallón. Por lo tanto, Elena comprendió que se enfrentaba a una organización que usaba las creencias ancestrales para justificar acciones criminales contemporáneas, pero también se dio cuenta de que necesitaba ayuda para rescatar a los niños sin ponerlos en mayor peligro. Retrocedió cuidadosamente y regresó al barrio. Elena buscó a doña Rosa y le explicó lo que había descubierto. Juntas, elaboraron un plan de rescate que implicaba alertar a los padres de los niños y organizar una intervención coordinada. Pero Rosa le advirtió que don Aurelio tenía conexiones que podrían complicar la situación si se involucraba a las autoridades locales precipitadamente. El 19 de octubre, mientras planeaban el rescate, Elena hizo un descubrimiento que cambió completamente su comprensión de la situación. Al examinar más detenidamente los grabados del medallón bajo luz natural intensa, identificó símbolos que coincidían exactamente con tallados que había visto en las vigas de su propia casa. Elena revisó sistemáticamente todos los tallados de su hogar y encontró una secuencia de símbolos que contaba una historia. Los grabados más antiguos, en la viga principal del techo, mostraban figuras humanas en actitud de ofrenda hacia una montaña estilizada. Los grabados más recientes, en las vigas secundarias, mostraban la misma secuencia pero con símbolos adicionales que parecían fechas o contadores. Por lo tanto, Elena comprendió que su propia casa había sido construida por alguien conectado con los rituales ancestrales del Cerro Rico. Pero, ¿quién? La casa había pertenecido a su familia materna durante generaciones. Elena revisó los documentos de propiedad y genealogía que guardaba en el baúl de cuero. Los documentos revelaron que su bisabuela materna, Esperanza Mamani, había sido curandera y guardiana de tradiciones, según un certificado de la Iglesia de San Lorenzo fechado en 1856. El documento, firmado por el párroco de la época, reconocía oficialmente su rol como intermediaria entre las costumbres locales y la doctrina cristiana. Pero había más. Elena encontró una carta personal de Esperanza dirigida a su hija, la abuela de Elena. En la carta, fechada el 30 de octubre de 1876, Esperanza escribía: «Hija mía, la responsabilidad que nuestra sangre lleva no puede ser evitada, pero puede ser transformada. He preparado todo para que cuando llegue el momento puedas elegir salvar en lugar de sacrificar». Elena leyó la carta 3 veces. Su bisabuela había estado involucrada en los rituales ancestrales, pero había preparado una forma de subvertirlos. El medallón no era una herramienta para facilitar sacrificios, sino una clave para impedirlos. Por eso se calentaba cerca de los túneles, por eso la había guiado hacia los niños. El 20 de octubre, Elena compartió este descubrimiento con doña Rosa. La partera confesó entonces que había conocido a Esperanza Mamani personalmente cuando era niña, y que Esperanza le había enseñado los rudimentos de la medicina tradicional. Rosa sabía sobre el linaje de Elena, pero había esperado que nunca fuera necesario revelarlo. Rosa le explicó que varias familias del barrio descendían de los antiguos guardianes de los rituales del Cerro Rico, pero que a lo largo de generaciones, algunos linajes habían elegido proteger vida en lugar de tomarla. Elena pertenecía a uno de estos linajes protectores. Don Aurelio y sus asociados, por el contrario, representaban familias que mantenían las prácticas originales. Por lo tanto, Elena comprendió que el conflicto actual era en realidad una continuación
de una disputa ancestral entre dos interpretaciones, de las obligaciones hacia el Cerro Rico, una que demandaba sacrificio, otra que lo impedía. El medallón de Helena era literalmente una llave para desactivar los mecanismos rituales que los sacrificadores habían preparado. El 30 de octubre, un día antes del Día de Todos los Santos que habían identificado como la fecha límite del ritual, Helena y Doña Rosa implementaron su plan de rescate. Helena usaría el medallón para neutralizar las protecciones místicas del sitio ceremonial, mientras Rosa organizaría la llegada de los padres y vecinos para la intervención física. Helena descendió sola al túnel alternativo, llevando además de su equipamiento habitual, una bolsa de cuero con sal de la región y algunas hierbas que Doña Rosa había preparado según las instrucciones tradicionales de Esperanza. Su objetivo era desactivar el sitio ceremonial antes de que llegaran los refuerzos, pero al llegar a la cámara ceremonial, Helena descubrió que los planes habían cambiado. Los niños no estaban allí, y don Aurelio la esperaba junto a 5 hombres más, todos armados con herramientas mineras que podían usarse como armas. Aurelio le dijo que habían anticipado su interferencia y que habían movido a los niños a una ubicación más segura. Aurelio le explicó que ella había malinterpretado la naturaleza de los rituales ancestrales. No se trataba de sacrificar a los niños, sino de consagrarlos como nuevos guardianes del Cerro Rico. Los niños serían cuidados y educados en las tradiciones antiguas, pero nunca volverían a sus familias. Era una forma de sacrificio, pero no de muerte. Helena escuchó la explicación mientras observaba discretamente la cámara ceremonial. Los símbolos tallados en las paredes coincidían con los del medallón, pero estaban organizados de manera diferente. Formaban un patrón que ella reconoció de los grabados de su casa. Era un mecanismo de protección, no de sacrificio. Por lo tanto, Helena comprendió que Aurelio y sus hombres habían malinterpretado las tradiciones ancestrales. Estaban implementando rituales protectores, como si fueran sacrificiales. Esto explicaba por qué los niños seguían vivos, pero también significaba que Helena podía usar el medallón para completar correctamente los rituales y liberar a los pequeños. Helena le pidió a Aurelio que le mostrara dónde habían llevado a los niños, argumentando que como descendiente legítima de los guardianes originales, tenía derecho a verificar que los rituales se realizaran correctamente. Aurelio, confundido por el conocimiento que Helena demostraba, accedió a llevarla a la ubicación secundaria. La ubicación secundaria era una cámara más profunda, conectada al sistema principal de túneles, pero con acceso independiente desde el barrio Rosario. Los niños estaban allí, vigilados por 2 mujeres mayores que Helena no reconoció. Las mujeres vestían ropas ceremoniales y habían preparado un altar más elaborado que el de la primera cámara. Helena examinó el altar y confirmó sus sospechas. Los símbolos estaban correctamente dispuestos para un ritual de protección, no de sacrificio. Las mujeres habían seguido las instrucciones ancestrales, pero sin comprender su verdadero propósito. Helena sabía, gracias a la carta de su bisabuela, en cómo completar correctamente el ritual. Pero cuando Helena comenzó a usar el medallón para activar los símbolos protectores, don Aurelio se dio cuenta de que ella estaba deshaciendo su trabajo. La confrontó violentamente, amenazándola con herirla si no se apartaba del altar. Helena mantuvo su posición, confiando en que doña Rosa y los refuerzos llegarían a tiempo. El medallón comenzó a emitir el mismo zumbido metálico que Helena había notado anteriormente, pero ahora mucho más intenso. Los símbolos del altar empezaron a brillar con una luz débil pero visible, y los niños, que habían permanecido en estado de letargo extraño,
comenzaron a despertar y a reconocer su entorno. Los 13 ecos que Elena había contado al inicio se produjeron nuevamente, pero esta vez venían del medallón mismo. Cada eco liberaba a uno de los niños del estado de influencia en que los habían mantenido. Al 13º eco, todos los pequeños estaban completamente conscientes y pidiendo regresar a sus casas. Aurelio y sus asociados intentaron detener el proceso, pero descubrieron que no podían acercarse al altar mientras el medallón permaneciera activo. La luz que emanaban los símbolos los repelía físicamente, como si fueran polos magnéticos del mismo signo. Elena mantuvo su posición hasta que llegaron Doña Rosa y los padres de los niños. El rescate se completó sin violencia física, aunque con mucha tensión emocional. Aurelio y sus asociados huyeron por túneles secundarios antes de que pudieran ser detenidos por las autoridades. Los niños fueron reunidos con sus familias y examinados médicamente por Doña Rosa, quien confirmó que estaban sanos, aunque habían sido sometidos a algún tipo de sedación natural. Elena guardó el medallón y decidió mantener en secreto la información sobre su linaje ancestral, pero guardó todos los documentos familiares y se comprometió a estudiar más profundamente las tradiciones de su bisabuela, para estar preparada si algo similar volvía a ocurrir en el futuro. El Día de Todos los Santos de 1900 se celebró en 1900. Potosí Nuevo con especial intensidad. Las familias de los niños rescatados organizaron una misa especial de agradecimiento en la iglesia de San Lorenzo. Elena asistió y observó que varias personas del barrio la miraban con una mezcla de respeto y cautela, como si supieran más de lo que decían sobre los eventos recientes. Doña Rosa le confesó a Elena que había enviado una carta al obispo de la región, informando sobre los intentos de revivir rituales prehispánicos con fines criminales. La respuesta del obispo, fechada el 15 de noviembre de 1900, reconocía oficialmente la labor de Elena y Rosa en proteger a los niños, y establecía directrices para identificar y reportar actividades similares en el futuro. Pero la historia no terminó completamente el Día de Todos los Santos. Durante las semanas siguientes, Elena notó que el medallón ocasionalmente se calentaba cuando pasaba cerca de ciertas personas del barrio. Algunas de estas personas resultaron ser parientes lejanos de don Aurelio, que habían permanecido en la comunidad después de su huida. Elena comprendió que su rol como guardiana protectora sería permanente, no limitado a un evento único. El medallón era tanto una herramienta como una responsabilidad heredada. Decidió entrenar a una de sus sobrinas jóvenes en los rudimentos de las tradiciones protectoras, para asegurar que el conocimiento no se perdiera nuevamente. El último documento relacionado con estos eventos fue una entrada en el diario personal de Elena, fechada el 25 de diciembre de 1900. Escribió: «He comprendido que salvar a los niños era solo el comienzo. Mi bisabuela Esperanza preparó este momento durante décadas. Ahora me corresponde preparar el próximo, porque el Cerro Rico nunca olvida y siempre reclama. Pero también acepta que se le sirva protegiendo en lugar de destruyendo». La pregunta, que quedó sin respuesta completa, fue si otros linajes protectores permanecían activos en la región, y si Elena eventualmente haría contacto con ellos. El medallón sugería que sí, porque sus grabados incluían símbolos que apuntaban hacia otras ubicaciones geográficas más allá de Potosí Nuevo. Pero esa investigación tendría que esperar tiempos más seguros. ¿Habrías abierto esa puerta final al túnel más profundo o esperado refuerzos como hizo Elena inicialmente? Los que habríais actuado solos, escribid abriría. Los que habríais esperado ayuda, esperaría.
Si esta historia te atrapó desde el primer eco, dale like porque hay más misterios ancestrales esperando. Suscríbete para descubrir qué otros secretos guardan las montañas de Bolivia y comparte si conoces a alguien que podría necesitar esta lección sobre el valor de actuar cuando los más vulnerables están en peligro. Porque a veces, la persona menos esperada tiene el poder de cambiar el destino de muchos.